hecho, tenemos un reconocimiento dentro del sector de diseño industrial de un exprimidor que se ve como tipo alienígena. Pero, ¿qué es lo que pasa en todos estos ámbitos y todos estos aspectos? Para entender qué es el diseño y qué es el enfoque artístico, son dos ámbitos completamente separados, pero uno puede estar vinculado a otro. Un ejemplo, lo que tú me dijiste, un vaso que no se puede agarrar, se ve súper bien. Un ejemplo te lo voy a poner que sea tornasol, se ve lo mejor, o sea, algo único, una pieza inigualable, pero cuando... Bienvenidos, colegas, por estar aquí en otro capítulo de Eje del Pacífico, de Estudio 400, donde exploramos las últimas tendencias, ideas y soluciones, junto a mis compañeros Emiliano Medina y Jesús Hola, ¿qué Roldán. tal? Hola. Emiliano, Yo me presento. Hola, ¿qué tal? Soy Emiliano. Creo que no me estoy viendo la pantalla, pero aquí andamos. Aquí andamos. eh, el día de hoy, también tenemos a Jesús Roldán. Se olvidó de mí completamente. Sí, güey. Lo Sí, así siento. como Ya que no eres ya sigues parte, güey. bien. Ya, ese güey no importa. ¿Qué onda? Hola, mucho gusto. Jesús, platícanos un poco de qué vamos a hablar el día de hoy. Mira, justamente es un tema que a mí me encanta y es de lo mejor para mí. Pues en pocas palabras, yo estudié una carrera relacionada pues, a lo que vamos a platicar hoy, que es el diseño industrial. Justamente es un tema pues bastante amplio y a la vez reducido, se podría decir. ¿Por qué? Porque es amplio y porque es reducido. Porque dentro de lo que podemos encontrar como diseñador industrial y en determinadas cuentas lo que les puedo resumir es de que un Eh, diseñador industrial busca atacar una necesidad que puede presentar cualquier tipo de usuario. Podemos hablar de una persona discapacitada, una persona que necesita algún yeso, algún fémur, o por ejemplo necesita alguna atención especial en cuanto a objetos, o tiene Parkinson, o sea, podemos hablar incluso de aspectos generales para espacios públicos, podemos hablar de bancas, de luminarias, podemos hablar espacios para el hogar como lámparas, muebles, podemos hablar de otros aspectos de impresión 3D, computadoras. Bueno, eso les puedo resumir en términos muy generales. Incluso también podemos hablar diseños como de celulares, o algo súper básico que podemos tomar como ejemplo, un vaso de cristal, que es un ejemplo que podemos tener de diseño industrial. Embalajes también. Embalajes me refiero que, por ejemplo, en qué se va a envolver el objeto para que se pueda transportar, perdón, se pueda trasladar. Eh, un sinfín de cosas que se puede hacer dentro del diseño industrial, incluso diseño de logotipos o algunos aspectos muy generales como de planos, planos de producción, planos, por ejemplo, de vistas de detalles, de cortes. Siento yo que en esta parte estamos vinculando, por ejemplo, cuando ya hablamos de planos, una parte en cuanto a los ecosistemas y a los sistemas relacionados tanto al interiorismo y arquitectura. Sé que no somos a la par todos, pero vamos por este medio entrelazando pues poquito a poquito lo que hay de diferentes ámbitos. ¿Qué más les puedo comentar dentro del diseño industrial? Bueno, realmente el diseño industrial, como su nombre lo dice, va enfocado principalmente a la industria también. O sea, de la industria podemos hablar cualquier tipo de diseño, incluso hasta mercadotecnia podemos abarcar, e incluso producción en serie, como ya les mencioné, producción en serie de lo que estamos viendo de una mochila, podemos ver de un celular, podemos ver una taza, un vaso, podemos hablar herramienta, ah, pues varias cosas, incluso en el sector automotriz, faros, puertas, diseño general de cómo va a ser el prototipo final de mi carro, cómo se va a lanzar, qué tendencias hay, o sea, sí abarca varios ámbitos que pues normalmente la gente omite. ¿Por qué lo omite? Porque lo resumen muchas veces solamente como la construcción de un mueble o un corte láser o un corte con router. O sea, en eso normalmente lo resumen, pero no. O sea, puede abarcar muchos otros ámbitos que normalmente los podemos tener a la mano. ok, eso me parece muy interesante, Jesús. Pero aquí tengo una pregunta acerca sobre el diseño industrial, güey.
¿Con qué se basa el diseño industrial? Digamos, un ejemplo, porque yo he visto o he notado que cuando hacen un diseño al respecto como para un museo de un vaso, güey, que es un vaso muy extraño con una figura muy extraña, güey. Ujú. Esos tipos de vaso, bueno, yo a mi forma de perspectiva, pues, o que yo lo he agarrado, se me hacen muy incómodos o muy difíciles de tomar. Digamos, ese es un ejemplo, ¿no? Eh, Ahí se basa más como que al diseño o la funcionalidad del producto, güey, porque, o cómo haces para que no se, que se vea que es tu diseño y a la vez que sea funcional, güey, porque hay, como digamos, están esas como cosas extrañas que dices, cómo se utiliza, pero pues no es tan funcional, pero pues tiene la marca de esa persona que lo diseñó, güey. Mira, eso exactamente es un muy buen punto. De hecho, tenemos un reconocimiento dentro del sector de diseño industrial de un exprimidor que se ve como tipo alienígena. Pero, ¿qué es lo que pasa en todos estos ámbitos y todos estos aspectos? Para entender qué es el diseño y qué es el enfoque artístico, son dos ámbitos completamente separados, pero uno puede estar vinculado a otro. Un ejemplo, lo que tú me dijiste, un vaso que no se puede agarrar, se ve súper bien. Un ejemplo te lo voy a poner que sea tornasol, se vea lo mejor, o sea, algo único, una pieza inigualable, pero cuando yo lo quiero agarrar, no lo puedo ni tomar, no lo puedo ni siquiera voltear ni nada, o sea, se vuelve algo absurdo para mí en cuestiones funcionales. Ese enfoque y ese tipo de producto ya es artístico. Eso ya no es Ok. diseño industrial porque ni cumple la funcionalidad de un usuario en específico, un segmento de mercado, o por ejemplo, poderse producir en serie. Es otro ámbito que puede abarcar. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente cuando estamos hablando de diseño industrial, siempre nosotros tratamos de atacar un público en general o si no uno muy específico. Podemos hablar, por ejemplo, regiones, rangos de edad, podemos hablar incluso a otros aspectos como medioambientales que ya hemos tocado mucho en este podcast, o sea, desde principio hasta fin de lo que yo me acuerdo, o sea, todos estos aspectos, incluso hasta los materiales, son de los elementos que podemos utilizar, como el vidrio reciclado, que el vidrio se puede reciclar un sinfín de veces sin perder sus propiedades, pues realmente. ¿Y a qué es lo que voy? Pues realmente en todo el aspecto del diseño industrial utilizamos muchas herramientas. Tanto nosotros podemos hacer de forma física las cosas como simplemente diseñarlas y que se manden a producir independientemente de otra zona, otra región del mundo. Podemos hablar incluso si se diseña aquí en México, el producto se puede estar prototipando en Estados Unidos y al final su producción en serie puede ser hecha en Italia, puede ser hecha en Portugal, puede ser hecha en China, puede ser hecha en Rusia. Diferentes aspectos, incluso aquí mismo se puede hacer completamente todo el proyecto. Dime. Una pregunta. Mira, yo tengo la duda de que, digamos, yo produzco algo específico para una región, México, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la altura promedio de un mexicano es tal, la forma de la cultura es tal, pero pues yo estoy produciendo algo en China que, o sea, se está produciendo en China mi producto, mi diseño que es para mexicanos, güey. O sea, ellos pueden, ellos aunque no es su prototipo pensado para ello, lo pueden utilizar, pero sería incómodo porque eso, como que especificado para una región o para una edad o para algo Mira, así. eso es lo que voy. Por ejemplo, como tú me mencionaste, las estaturas promedio de México son muy diferentes, entre comillas, a las estaturas de aquel país asiático que es China. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente hay estándares de medidas, tanto para China como para México. Podemos hablar como en las cuestiones de mobiliario. Podemos hablar de sillas y podemos hablar de escritorios que eso puede estar ya muy generalizado, muy globalizado en este aspecto, porque también la globalización nos afecta y nos beneficia. Esos son dos aspectos. ¿Qué otra cuestión te puedo hablar? Por ejemplo, el diseño de una botella. Puede ser un diseño de una botella de tequila que se puede hacer para México y también lo pueden utilizar en China.
el mismo diseño de la botella de tequila, pero ellos tal vez la vendan o distribuyan como alcohol de arroz. O sea, son diferentes enfoques, pero al fin y al cabo pueden cumplir una misma función. Algo mucho más específico que yo te puedo hablar, el diseño automotriz de un vehículo o alguna marca en particular, no es lo mismo que estemos hablando para el mercado norteamericano que nos abarca a nosotros también, como pueden ser las subs y también algunas otras camionetas que pueden ser de carga, que pues en China tal vez ni siquiera las utilicen, tal vez ellos necesitan más un medio de transporte para trasladar a toda la familia y camionetas de carga simplemente utilizan pues en términos muy generales para cuestiones 100% industriales y no necesitan tanta estética. No sé si en estos aspectos los estoy apoyando o los estoy haciendo más bolas. Ustedes díganme. Sí, No, o para mí sea, está excelente explicado. como Ok, que gracias. muchas veces como usos y costumbres, ¿no? Que existen a nivel cultural. Por ejemplo, veía sobre un concurso que hubo para esta marca de plásticos en la que él vivía creo que en Europa y entró al concurso que era para un concurso mexicano y era como de toppers, era de Tupperware. Entonces, lo que hizo él fue, este, su propuesta era un molcajete, pero de Ujú, plástico. ¿Por qué? Porque en la cuestión, ¿cómo se llama? De usos y costumbres, uno asocia el molcajete a lo que es las salsas, ¿no? Ándale. Entonces, tú ya asocias algo que ha existido durante años y se utiliza por ejemplo, en nuestro país de forma casual, ¿no? Entonces, sí. creo que a la hora de tú encontrarlo, este modelo también tiene también cierto recuerdo, cierto de que, la salsa en mi molcajete. Sí, de hecho tienes toda la razón. Mira, estuvo un tiempo en tendencia de moda el uso del aguacate en todo el sentido, tanto de Canadá, Estados Unidos y México. El aguacate en México siempre se ha utilizado un sinfín de veces, se hace el salsa, o sea, porque se supone que es una salsa, lo que se prepara con el aguacate. Le pueden llamar, eh, pues puede ser guacamole tradicional, puede ser como tipo pasta que lo podemos ver más denso, sino más líquido, o sea, hay sin fin de recetas. Pueden llevar 101 ingredientes o pueden llevar simplemente dos ingredientes. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente en Estados Unidos hubo muchas réplicas de molcajetes hechos con cemento. O sea, nosotros Mm, originalmente sabemos es que pues con piedra. así es, piedra volcánica. Y nosotros lo asociamos con su figura esférica y su base en particular de tres patitas. Hasta con Y, cara de puerquito, güey. ¿Mané? Hasta con cara de puerquito, güey, así. Bien Ándale, bonito. tienen caras de puerquito, le pueden poner diferentes caras, diferentes formas que uno lo desee, o sea, la creatividad pues es el límite. Y los estadounidenses pues replicaron la idea, pero todo lo hicieron con cemento. O sea, el cemento es muy bueno, muy sano para la construcción, para todo el enfoque que no es de consumo humano. Cuando ya hablamos de un enfoque de consumo humano, ya es un riesgo el cemento, porque el cemento realmente no representa un beneficio para nosotros. Sé que también la piedra volcánica puede tener sus riesgos, pero ustedes que son arquitectos de profesión me pueden decir, ¿ustedes diseñan algo de cemento para consumo humano? Mm, pues Tengo que no nos entendido. enfocamos en eso, güey. Yo no me enfoco en eso, güey. Mm, O sea, yo no es como que me enfoque que digamos, este lugar, o sea, puedo generar una mesa en la cual pueden consumir alimentos, pero tienen que ser sobre un plato, güey. No es como que lo pongan sobre el cemento, güey. No es como de consumo, o sea, más bien, así es, no, yo nunca he pensado o utilizado como para consumo, güey, la verdad. así Creo es. O sea, que para consumo humano no al- no, no va. algo muy parecido a ese tema existió
y no sé si todavía en la cuestión de que en México se utilizaban mucho lo que eran los cantaritos, ¿no? Y que estaban hechos de barro. Y muchas veces muchas personas se intoxicaron por este barro o hasta en ciertas ocasiones, dependiendo la muestra de barro que utilizaban, haz de cuenta, para producir estos vasos, estos cántaros y todo eso, mucha gente llegó a enfermarse por los materiales que a veces se encontraban Se dentro del utiliza, ¿no? barro. Como por ejemplo, hay veces, creo que hay ciertos materiales radioactivos que se encontraban en el barro de los cantaritos y hay gente que enfermó de eso desde Sí, ahí, o sea. hablando de ello, o sea, hay un tema muy particular de radiación, en el cual antes las tazas y algunas piezas cerámicas estaban hechas con productos radioactivos, incluso también tenían plomo en un Ándale. pasado, antes de que se comenzara a descubrir lo nocivo que era para la salud y el riesgo humano en particular. O sea, son varios aspectos evolutivos que también pues, se ha comprendido. Dime. ¿Cómo surgió ese cambio, güey? Porque, digamos, en esa época con el plomo, pues utilizaban muchísimo el plomo para todo, ¿no? ¿No? Ujú. Para muñecos, para la pintura, como para los platos, como para los vasos, para un montón de cosas, güey. Cuando dijeron, no manches, no, no me van a creer, el plomo nos afecta, genera que la célula del cáncer explote y sea nocivo para el ser humano. ¿Cómo fue? No sé si sabes algo de la historia sobre al respecto de cómo fue el cambio tan repentino de que no, pues hay que buscar otros materiales, o sea, busquen o qué hagan o no, ¿cómo Mira, fue eso, güey? ¿Tienes siempre una idea? cuando pasa un suceso así de dramático en el cual se ve envuelta la mayoría de la población y afectada, se hace un estudio. Por ejemplo, ustedes tienen un aspecto similar en la arquitectura como el asbesto. Es un Sí. aspecto muy, muy similar en estas cuestiones que estamos hablando, tanto el asbesto como el plomo, pues se comenzó a ver que las personas que trabajaban justamente con estos materiales y las que después consumían eran las más afectadas, principalmente pues la gente dedicada 100% a este sector de, ¿cómo lo podemos llamar en términos generales de producción? En este sector de producción pues era la más perjudicada al 100%, o sea, por eso mismo se comenzó a estudiar, se comenzó a ver las reacciones, porque ya estaba también involucrando al consumidor. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando una empresa se ve perjudicada en estas cuestiones y también la gente deja de consumir el producto porque comienza a haber una publicidad de boca en boca que puede dañarte como imagen de empresa, comienzas a hacer un estudio a profundidad sobre los materiales que haces. No te puedo decir una fecha exacta, no te puedo decir un momento exacto, pero sí podemos estar analizando conforme los productos que se comenzaron a sacar en el mercado, como también pues algunos gases que se omitieron en el proceso de aerosoles o químicos que también podían involucrarse en las pinturas, que causaban en términos muy generales el efecto invernadero, destrozaban la capa de ozono. Actualmente, con los estudios que existen, se omitieron todos estos componentes para ayudar a que la capa de ozono se restaure o se pueda restablecer en algunas zonas del mundo. Ya. Sí, Y mira, también les quería comentar un punto en el cual va muy entrelazado la arquitectura con el diseño industrial, la Ok. impresión 3D y la impresión en 4D. O sea, a estas dos impresiones 3D y 4D van muy a la par pues, en estos sectores. Sí, sí. ¿A qué es lo que voy? Ya hay nuevos segmentos en los cuales pues, los filamentos o incluso ya la nueva evolución de polvos de polímeros, que estos polvos de polímeros se unen y te ayudan a crear nuevos objetos para poder tener algo más especializado. Y también, por ejemplo, en su sector, ya es muy común ver casas impresas en 3D de interés social. Eso es lo que yo he Sí. visto. Y también a la par el diseño industrial, también utilizar el cemento como apoyo, como herramienta pues complementaria de muchos aspectos, tanto para una fabricación mucho más artesanal y que pueda ser un prototipo previo a la producción en serie. No sé qué me puedan comentar ustedes de todo este aspecto de la impresión 3D que han estado familiarizados.
De hecho, también te da la posibilidad de hacer con otros materiales. Por ejemplo, también he visto con barro, que hay impresoras 3D de barro y también te permite hacer distintas clases de mobiliario y de distintos objetos y productos. Así es. Incluso también hay impresión en cristal. Hay Es una impresionante, serie sí. que no mal recuerdo que se llama Abstract, justamente Uf, en Netflix. Sí. Una joyita si, de Netflix en si pocos tienen, términos. tienen que verlo, es hermoso, es Eh, hermoso. Un montón de gente creativa sacando ideas e innovación, o sea, y sí, sí, hay una parte que es cuando están generando filamentos, ¿no? Con membrana de gusano, ¿no es el que hablas tú? ¿O no? a ver, recuérdame más de ese capítulo para ver si... Sí, creo que es diseñadora o arquitecta que quiere No me construir acuerdo bien. Con eh, filamento de gusano, güey. con filamentos de De un, gusanos, telas de araña y de distintos animales. Es y, como parte de la biomimesis, ¿no? ándale. Sí, es cierto. Hablando de Y se está maestría, tratando me y acuerdo de está ese tratando de aspecto que están hacerlo comentando. como impresión, güey. O sea, lo estoy utilizando como impresión. O sea, agarra los filamentos, los conecta y hace una impresión y hace como unas tipo, bueno, ahí me acuerdo que hizo unas tipo hojas, güey. Están impresionantes. Dije, ay, güey, ¿cómo está llegando la Sí. tecnología a tan avanzado y utilizando algo que, pues, es de la naturaleza, ¿no? Que es simplemente algo que ya existía desde hace mucho tiempo, pero apenas está como que utilizando a la modernidad o a la fantasía, al futurismo, ¿no? Sí, o sea, suena un poco loco en algunos aspectos de cuando estábamos en aquellos tiempos, me acuerdo de la primaria, de la secundaria, cuando se hablaba de la impresión 3D. Se Sí. escuchaba algo súper lejano, súper caro, súper inaccesible, pero es parte de la evolución de las tecnologías, igual como en los celulares que podemos tener, o sea, en los celulares que ahora ya están más al alcance de la mayoría de la población, o incluso yo creo que como el 80% de la población ya tiene acceso a un celular o nuevo o usado, pero son tecnologías que antes solamente podías ver en una clase económica mucho más específica. ¿A qué es lo que voy? Todas las tecnologías están viendo la forma de que estén al alcance un sinfín de personas y también que todo lo podamos adquirir. Eso es lo que también busca el diseño industrial. Por ejemplo, los audífonos, los AirPods o algunos otros audífonos que son alámbricos, todos esos tuvieron que pasar por un proceso de diseño y también estándares de prototipado, ver la reproducción, e igual la pausa, o sea, todas las funciones que podían cubrir justamente con el mismo diseño. Así Siento que, que sí, de dime. las empresas que están, bueno, en la cuestión de diseño, lo que más tiempo dura, no sé, son los muebles, por ejemplo, ¿no? Pero en la cuestión de la tecnología, no sé si realmente pareciera que están con lo que le llaman lo de obsolescencia programada. No sé ustedes qué piensan Ah, de eso. ese es Y, un excelente punto, o sea, que tocaste y la verdad es algo en términos generales, bueno y malo. O sea, recuerden que todo uso de tecnología pues tiene sus pros y sus contras. Bueno, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú haces un objeto obsolente o con un rango de vida determinado, puedes hacer de que al año siguiente traigas mejoras. O sea, incluso si hablamos de una impresora 3D que iba súper lento, podemos hablar que al siguiente año ya tiene una mayor velocidad. ¿Qué es lo que pasa? La persona que no alcanzó a comprar el primer año o no se animó, el siguiente año se va a animar. Entonces, a esa persona le va a beneficiar porque va a tener algo mucho más eficiente. A la persona que lo compró en la primera generación no le va a beneficiar mucho porque va a estar limitado. Esos son dos aspectos que yo les puedo hablar, bueno y malo. ¿Qué es lo que pasa también? El término de reparación de los componentes y de los electrodomésticos es un término muy complejo que se ha abarcado en estos últimos meses y años, porque muchos fabricantes buscan la forma de que no se pueda reparar ningún componente y es parte de la obsolescencia programada, o sea, de que
Si ya se te regó la pantalla, ya no puedes volverla a restaurar, salvo que pagues 8,000 pesos, un ejemplo, y pues dices, no, mejor me compro un nuevo celular o me compro una nueva lap. Y ya con eso, pues ya justifican pues que vas a seguir comprando nuevos productos. ¿Qué es lo que Sí. pasa? En la arquitectura casi no se ve, ¿verdad? O sea, todo lo que se construye se usa para durar. Eso es lo que... Pues ciertos. Hay una línea de arquitectura que no me gustaría tampoco ni llamar arquitectura, pero por ejemplo, en la cuestión de tiendas de servicio, ¿cómo se llaman las tienditas? Así como el 7-Eleven, Oxxo, es, Autoservicio. o Autoservicio, tal sea, cual. de conveniencia, tiendas de conveniencia, Bueno, casi todos esos que son muy comerciales. No sé si se han dado cuenta que son fachadas falsas, que están hechas para que cada que cambien las tendencias de tanto de De la moda comercio. y la arquitectura, se cambie también todo eso. Entonces tampoco estoy muy de No, hay acuerdo. un panel que se llama Duro Rock, ¿verdad? Y también Tabla sí, Roca. Ambos son, pues, de vida útil muy corta. Eso es lo que yo me sí. acuerdo muy bien. De hecho, sí, de hecho esas cosas, a mi punto de vista, a mí nunca me han parecido buenas, ¿no? En cuestión de que no duran lo suficiente como para decir, es propiedad mía. Duran más o menos que de 15 menos de 15 años, casi llegando a los 15 años aproximadamente. Son muy difíciles, son muy fáciles de instalar, son muy baratos de conseguir, muy fáciles de conseguir, muy baratos de instalar y muy rápidos, ¿no? O sea, a cuestión monetaria, pues es eficiencia, ¿no? Eso es lo que vale ese producto. Pero en cuestión de utilidad como vida humana, los sonidos a tus alrededores siempre suenan, siempre tienen esa manera de que pues no es bueno que escuches a tu vecino y están haciendo sus cosas y tú te estás haciendo otras cosas Es y de parte de repente. lo que está de moda de la contaminación auditiva, ¿verdad? Sí, exactamente. Eso es una provocación y están tratando de modificar eso para que haya menos sonido a tu alrededor y que entre a tu hogar. Pero la funcionalidad también de ese producto es que, como dice Jorge, que es cambia de tendencias, pero más de tendencias es más bien por lo práctico, es, digamos, tú inviertes en un autoservicio, ¿no? Como tiendas de conveniencia, como dice Jorge, que digamos, de repente no me pegó ahí. Yo no gasté tanto como para que diga, pues mejor lo abro para otro lado. ¿Por qué? Porque pues no me combino en ese lugar, no está yendo gente. Acá veo que hay más movilidad de gente y como que ahí quieren que tenga ese producto. Lo que yo instalé, pues no me va a salir muy caro y lo puedo reutilizar para otro local. Eso es más bien como que el aspecto de ese material, que él se puede reutilizar y mover fácilmente sin ningún problema y sin ningún gasto, porque imagínate, yo hago un muro de ladrillo a tantos metros y de repente en un año, 2 años ya ese lugar ya no me sirvió, ahora tengo que tumbarlo, que algo que ya pagué y no me funcionó y no me lo puedo llevar a otro lado porque pues ese ya no es funcionalidad, güey. En esa cuestión está pensado en ese aspecto, ¿no? Pero cuando haces una casa o un lugar donde habita la gente, pues no es común utilizar ese tipo de productos, güey. No es común. ¿Por qué? Porque pues el chiste es que dure la mayor cantidad y que una reparación X se pueda seguir viviendo ahí sin ningún problema, ¿no? Y si Mm. quieres cambios, pues no va a haber pintura, modificaciones, una remodelación, pero son más tardas, pero eso, la remodelación, no sé, se piensa ya unos 15 a 30 años de que está la casa hecha o cuando tengas posibilidades, modifico de a poco, ¿no? Yo lo que yo veo como ese tipo de productos y yo siento que también tiene que ver algo mucho el diseño industrial en esos productos de movimiento, porque dijo, no, si yo lo hago de esta altura, con este ancho, para la persona lo hace más fácil para instalar o sea, yo veo como que tiene que también, está integrado junto con arquitectura y mucho del diseño industrial, porque también va haciendo ese producto
por cantidad y como de fabricación, como comentas tú, ¿no? Sí, así es, o sea, tiene un tiempo límite de vida. Y, por ejemplo, como ustedes trabajan con muchos agentes externos, como por ejemplo la humedad, la radiación UV, incluso puede ser sismos, pueden ser otros aspectos, pues no dura el material. O sea, hasta incluso granizadas, pues va a tener un tiempo de vida mucho más corto. Creo que ya tenemos poco tiempo justamente para este video. Ok. Pero igual ustedes coméntenme qué más han observado, qué más han vivido desde su experiencia de vida. Ah, sí, de hecho, pues creo que dentro de la rama en general del diseño hay distintas metodologías, teorías, y por ejemplo, una de ellas es la de la cuna, donde se menciona que si tú diseñas un producto que pueda seguir teniendo una vida a través de todas sus partes, es lo ideal, o sea, es seguir, ¿cómo? O sea, se preguntaba William McDonald, ¿cómo se puede mantener el ritmo de consumo actual sin perjudicar al medio ambiente? Y él decía, pues, que la esencia está en no, no habría problemas si creamos técnicas de producción eficaces y que no produjesen más residuos, que los residuos casi siempre es el problema, pues. Sí, Ok. tienes toda la razón, o sea, generamos demasiados residuos de todo lo que producimos, de todo lo que ensayamos, de todo lo que prototipamos, y la verdad no, nunca se le ve un fin. O sea, ahí se queda, ahí se tira en un vertedero, o incluso pues se va directamente a la basura, y como tienes toda la razón, o sea, no hay un ciclo continuo. O sea, de que pues ya no me sirve para este fin, un ejemplo, un mueble, ok, lo puedo reutilizar para otro tipo de mueble o para otro tipo de recubrimiento, construcción. O sea, ahí es donde nosotros tenemos la creatividad de utilizar los diferentes materiales, ¿sí o no? Obvio. Obvio, Por obvio. supuesto. ¿Quieren que cerremos o quieren seguirle como gusten? Si quieres, cerramos de una vez. ¿Sí? Sí, cerramos Ok. Sí, porque para que no se acabe el tiempo y todo. Sí, igual a mí me gustaría mucho hacer una segunda parte de esto con, no sé, una que sea así de contexto histórico, pero hablando así desde la antigüedad, o sea, de claro que que, sí, o sea, podemos Jalo. hablar diferentes aspectos aislados y después retomarlos en la parte industrial, o sea, justamente en la revolución industrial y podemos seguir continuando sin ningún problema. Me parece de lujo. A mí me parece de Claro, lujo. Está interesante ese tema. sí, la verdad, creo que sería la primera parte de varios videos. Obviamente, obviamente. claro, cuando Hasta que nos gusten. muramos. Y si quieres ya córtale, no hay ningún problema. Ok, Sas. déjame, nos despedimos entonces. Bye. Eh,